Bien, mi querido Jaime, ya tenemos al economista, PhD, Andrés Arauz, que bueno, pues ha tenido la deferencia de esta mañana estar con nosotros y le agradecemos mucho. Economista, buenos días. Muy buenos días, Jaime, Carlita, un gusto poder compartir con ustedes esta mañana y con todo el Ecuador. ¿Lo cogimos viajando? Sí, estoy aquí a punto de entrar a una reunión, a una cita, entonces antes de entrar me parqué para poder conversar con ustedes. Correcto. Economista, bueno, no sé si empezamos un poco primero por lo que está viviendo Quito en este momento. Se inauguró el metro de Quito, las fiestas de Quito. Como para hacer un preámbulo antes de esta entrevista, al fin se inauguró el metro de Quito, esta obra que empezó con la Revolución Ciudadana en la alcaldía, si no me equivoco, de un alcalde que también era parte de la RC y que ahora la termina inaugurando esta obra el doctor Pavel Muñoz. Así es, ese es un hecho, esos son los hechos, la realidad. Yo recuerdo cuando era subsecretario de Inversión Pública de la SEMPLADES, la Secretaría de Planificación y Desarrollo, que el proyecto del metro de Quito llegó pues a mi despacho en su momento y lo analizamos conjuntamente con el Ministerio de Transporte, con en ese entonces el municipio. Fue una revisión que hicimos en toda la Secretaría de Planificación. Fue un ida y vuelta, un ping-pong, como le llamamos en la burocracia, con algunas recomendaciones, sugerencias, ajustes. Y lo cuento simplemente para mencionar que fue en función de ese, lo que se llama dictamen de prioridad, que pudimos desbloquear 750 millones de dólares del erario nacional, del dinero de los ecuatorianos, y una diferencia similar a ser financiada por 4 bancos internacionales, que requirió una gestión muy agresiva, muy fuerte del gobierno nacional junto con el municipio de Quito. Yo me acuerdo que recorrieron Europa, Estados Unidos, la sede de la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, y además se hizo hasta una titularización en el mercado doméstico. Fue un trabajo muy grande para asegurar el financiamiento, la cristalización del proyecto y el programa. Y bueno, ahora luego de un transcurso largo, de demoras, de tensiones y demás, la Revolución Ciudadana inaugura el metro junto con la ciudadanía quiteña. Creo que aumenta la autoestima de todos y de todas, nos muestra de que las obras son amores, de que nos recuerda también esa época llena de glorias en donde obras así grandotas como esta las solíamos tener con muchísima más frecuencia. Correcto. Ahora sí, empecemos con el tema de la reforma tributaria que ha enviado el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Usted ya la pudo revisar, doctor? Sí, por supuesto, la he revisado a profundidad. Nada más indicar para empezar que no es solo una reforma tributaria, hay temas relacionados a la ley de asociaciones público-privadas, es decir, todo el marco de privatización. También tiene reformas en el ámbito laboral, y quizás hay un primer cuestionamiento, es que yo creo, a mi parecer, no cumpliría con el criterio de unidad en la materia. Sin embargo, ha empaquetado varias cosas en esa ley, y la Unidad Técnica Legislativa y el CAL han dado paso, a pesar de que no cumple con el criterio de unidad en la materia. Ojalá que esto no sea un autogol, porque ya tenemos experiencias en la Corte Constitucional de que cuando no se cumple la unidad en la materia, es simplemente declarado inconstitucional por la Corte Constitucional más adelante. Así que espero que los asambleístas tomen en cuenta estos precedentes, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en el camino decidan más bien simplificar la ley para que no sea un chorizo, sino que sea un texto puntual, específico, que apunte a resolver los problemas económicos del pueblo ecuatoriano y del Estado ecuatoriano, que tampoco ahorita realmente apunta a solucionar. La pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos es si la ley se llama Ley de Generación de Empleo, nos tiene que decir el gobierno de cuántos empleos estamos hablando, cuántos empleos se van a generar con esta ley, en qué sectores, en qué ciudades, a quiénes se aspira a vincular.
y no que nos digan generalidades. No, es que son incentivos para que generen empleo. Pero bueno, ¿cuánto se van a generar? ¿10 empleos, 100 empleos, 1000 empleos, 1 millón de empleos? Si es que no se particulariza, si no se ponen metas y se demuestra que esta ley en efecto busca generar empleo, lamentablemente simplemente será lo que llamamos rentismo demagógico, es decir, generar incentivos que suenan bonito, pero que no tienen una correspondencia en la realidad. Claro, y hay otro punto, ¿no? Hay una remisión tributaria al mismo tiempo, donde los empresarios se van a beneficiar por alrededor de 1.200 millones de dólares. Hay una deuda de más de 2.000 millones de dólares que deben los empresarios, las grandes empresas, al SRI. Y en este gobierno también se va a dar otra remisión tributaria. Esos 1.200 millones de dólares, ¿usted no cree que podrían servir para solucionar muchos problemas que tiene el Ecuador en este momento? Sí, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la remisión tributaria, más aún considerando el enorme conflicto de interés, que solo en una de las deudas que tiene el Grupo Noboa bajaría de 89 millones a 30 millones. Estamos hablando de casi 60 millones de dólares de que se esfumarían. Y eso ratificaría lo que nosotros manifestamos como preocupación en campaña, que lo primero que iba a hacer era perdonarse las deudas. Y mira qué fue en efecto lo primero que ha intentado hacer. Yo no creo que esa parte tendrá el apoyo de la mayoría de la Asamblea. Yo creo que más bien la mayoría de la Asamblea incluirá contenido que facilite el cobro de estas deudas, estableciendo cruces de información, controles, datos para que se pueda más bien recaudar la totalidad de esas deudas existentes y no perdonar esas deudas. ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, en su momento ya se aplicó una ley que se llamaba la Ley de Justicia Laboral, que lo que hace es vincular a las empresas que solo quedaron con el hueso, con las empresas del mismo grupo económico que tienen la carne. En el momento de darles un tratamiento integral como grupo económico, sí se puede ejecutar el cobro de manera rápida, ágil, a través de la jurisdicción coactiva, y se puede avanzar de esa manera. ¿Qué más? Se requieren hacer algunas reformas en el Código General de Procesos, en algunos elementos del derecho administrativo. ¿Para qué? Para que se pueda recaudar sin tanta traba jurídica que suelen poner los grandes grupos económicos a través de sus bufetes de abogados. Pero todo eso lo tiene perfectamente identificado el SRI porque ha llevado décadas de juicios, de trámites, y sabe qué reformas tendrían que hacerse específicamente para facilitar el cobro de las deudas tributarias y de esa manera recaudar y poder hacer obra como la que estamos viendo del metro, como la urgente necesidad de obra en materia eléctrica, como la urgente necesidad de financiamiento de la seguridad, y de esa manera contribuir a solucionar los problemas de los ciudadanos. Doctor Arauz, justamente en el tema de reformas, una de las cosas que le está preocupando a la ciudadanía es que teníamos exento de impuestos de pagar la venta de inmuebles, ¿no? Como casas, terrenos, edificios, porque nadie vende un bien realmente porque quiera, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en la actualidad, como está nuestro país, la venta es por alguna necesidad. Eso de una u otra forma nos estaría perjudicando, pues, a la mayoría de los ecuatorianos. Yo creo que hay que analizar a profundidad el gobierno no nos ha dado las cifras de lo que esto significa, si va a afectar tanto al gran especulador que está vendiendo edificios enteros o que se beneficia del cambio de la zonificación en los municipios, o si es que va a afectar a toda la ciudadanía que por un pequeño bien inmueble que pueda tener una pequeña utilidad tenga que cubrir unos pagos sustanciales. Entonces, yo creo que le faltan muchas cifras, muchos datos, mucha cuantificación de los impactos a esta ley. Por lo menos estimaciones preliminares sería bueno que los entregue el gobierno a la sociedad y que empecemos a hablar. Ok, se va a generar empleo. Bueno, y este impuesto a la venta de inmuebles, ¿cuánto empleo va a generar? Esta remisión tributaria, ¿cuánto empleo va a generar? Esta otra reforma que facilita las privatizaciones de los activos fijos que pertenecen al Estado, ¿cuánto empleo va a generar? O esta pregunta que yo creo que todo el país se hace, las zonas francas unipersonales o uniempresariales, en donde un dentista puede mañana declarar
que su despacho, que su consultorio es una zona franca, ¿cuánto empleo va a generar? ¿Realmente eso contribuye a la generación de empleo o contribuye nada más a que los que tienen la posibilidad puedan acumular más renta sin una correspondencia a la generación de empleo? A eso iba, el tema de las zonas francas que también fueron un poco cuestionadas y han sido cuestionadas en el gobierno de Lazo, porque ahora te dice, bueno, 0% zonas francas durante 5 años y luego si sube un porcentaje alrededor del 15%. ¿Esto realmente va a beneficiar a todos o solamente a un sector? ¿Cómo podemos tomar en cuenta realmente este beneficio? ¿Quién se lo lleva, doctor Arauz? Mira, nuevamente, no hay planificación, no hay metas, no hay una claridad de hacia dónde se apunta con esto. Porque si nos dijeran, vamos a crear 3 zonas francas grandes, una para tecnología, una para los servicios logísticos, una para tener la construcción ambiental más avanzada de América Latina, y con esas 3 zonas francas vamos a generar 100,000 empleos en el uno, 100 en el otro, 100 en el otro, se entiende pues, y podemos apoyar un proyecto concreto que pueda atraer a 50, 100 empresas en el país. Vamos a generar una ciudad del conocimiento, vamos a generar un complejo petroquímico. Es como nosotros planteamos en su momento las zonas especiales de desarrollo económico, que sí tienen exoneración tributaria, arancelaria y un montón de otros beneficios, pero sobre la base de una planificación que beneficie al país, genere empleo, valor agregado, tecnología, etcétera. Pero si solo nos dicen, van a haber 1,000 zonas francas, no sabemos cuántas van a haber, dependemos de cuánta la gente quiera crear, no tenemos ninguna certidumbre y se nos abre una caja de Pandora que puede terminar siendo gravísima. Ahora, aquí hay otra complicación de corte jurídico, que los abogados, los asesores de los asambleístas tienen que poner atención. Este texto de zonas francas se parece en un 80-90% al texto de zonas francas que envió Guillermo Lasso hace apenas pocos meses. Y la Corte Constitucional ya dijo que los temas de zonas francas no pueden ser considerados de urgencia económica. No pueden ser considerados de urgencia económica. Y sin embargo, se vuelven a incluir y calificados como de urgencia económica. ¿Queremos arriesgarnos a que la Corte Constitucional también se baje esa parte de la ley? Yo creo que no. Creo que se debe separar y la parte de zonas francas debe entrar con un proyecto de ley ordinario acompañado de la planificación estratégica. No simplemente que diga aquí cualquier dentista. Por favor, ecuatorianos, revisen el artículo 38 de la ley que envía el presidente Noboa. Dice que las zonas francas pueden ser unipersonales o multipersonales, que pueden ser para servicios odontológicos, para servicios de salud, para poder montar una base de datos. Es decir, hay cosas que pueden tener sentido, pero otras que realmente preocupan mucho hacia dónde apuntan. Quisiera hacer un poco así como de abogada del diablo y hacerle una pregunta en base a su experiencia, porque todos conocemos que la familia del presidente Noboa siempre ha estado pues en programas de inversión de la construcción, eso lo conoce todo el país. Y aquí hay un tema que es que se les va a devolver el IVA a las inversiones que en construcción. Y usted hablaba justamente cuántos empleos nos generan esas inversiones en construcción que efectivamente no nos dicen. Entonces la pregunta es, ¿realmente las inversiones en construcción dinamizan la economía de tal forma que se pueda plantear que se les devuelva el IVA? Mira, yo creo, por ejemplo, que esa sí es una buena medida. No solo debe ser para las grandes inmobiliarias, las grandes constructoras, deben ser también para las pequeñas, para quienes llevan a cabo su proyecto de mejora de vivienda, etcétera. Pero debe haber una condición, lo que en términos técnicos se llama un requisito de desempeño. ¿Y qué significa eso? Que si es que le vamos a devolver, por ejemplo, cientos de millones de dólares de IVA a un gran grupo económico de constructores, hay que exigirle que ese dinero no lo saquen al exterior, que ese dinero se reinvierta en nuestro país, o con más edificios, con más proyectos inmobiliarios, o depositándolo en nuestro sistema bancario para que a su vez se recicle y se convierta en crédito productivo para alguien más. Pero si le damos de a gratis esa devolución del IVA, ¿qué van a decir ellos? Gracias, y se lo llevan ahí al exterior, a sus paraísos fiscales. Hay que empezar a poner condiciones. Si el gobierno se va a aportar muy generoso con las empresas constructoras, devolviéndole
el IVA y que sí genera empleo, pero también hay que decirles, esa platita me la dejan en el Ecuador, no me la saquen al exterior, porque si no, pierde dinamismo económico. Ese es uno de los temas que se podría mejorar, por ejemplo, en el texto de ley. Correcto. Estas zonas francas, doctor Andrés Arauz, ¿dónde van a ser, dónde se van a instalar? ¿Hay ya alguna propuesta donde van a ser las zonas francas o eso todavía está por verse? Eso, pues nada, no nos dicen cuál es la planificación estratégica de las zonas francas. Mira, nosotros cuando planificamos las zonas especiales, dijimos, van a haber 3 grandes zonas especiales en el Ecuador. Una en Urcuquí para montar una ciudad del conocimiento, para atraer empresas tecnológicas de innovación, etcétera. Una segunda que va a ser logística, ¿no es cierto? Que va a ser, por ejemplo, en Pozorja para poder establecer un puerto, toda una zona de intercambio comercial, logístico, portuario, etcétera. Y una tercera que era para el complejo petroquímico en el Aromo, que nos iba a permitir industrializar nuestros recursos naturales, poder tener no solo nuestros propios derivados, gasolina, sino también nuestras propias pinturas, nuestros propios químicos, nuestros propios fertilizantes, nuestros propios pesticidas, etcétera, para contribuir sistémicamente al país. Pero eso es como se debe abordar el tema de las zonas francas o las zonas especiales, planificando previamente a dónde le voy a apuntar. ¿Ya? Quiero decir, bueno, vamos a desarrollar, qué sé yo, Puerto Providencia en la Amazonía y ahí vamos a hacer una gran zona franca. Me parece muy bien. Y digamos cuántas empresas queremos atraer, cuál es la inversión principal que se va a hacer. Queremos hacer una zona franca, por ejemplo, en toda la zona fronteriza de Esmeraldas para que haya más desarrollo productivo. Me parece muy bien. Hagamos ese planteamiento planificadamente. Pero si solo decimos, aquí cualquier empresa privada, incluso una empresa puede declarar su oficina como zona franca, discúlpame, eso no es planificación, eso se llama improvisación, se llama demagogia, se llama atomización de los esfuerzos de desarrollo y no va a contribuir con nuestro país. Ahora, en el tema ISD, el ISD se está eliminando de una manera progresiva. Yo no sé si en esa reforma tributaria definitivamente desaparece el ISD, pero en todo caso había un ingreso del impuesto a la salida de divisa por alrededor de 1.400 millones de dólares, si no me equivoco, y eso no le afecta al pueblo, economista. La salida es mucho mayor, el 1.400 es la recaudación de producto de esa salida, lo cual evidentemente llama mucho la atención porque significa que son casi 30.000 millones de dólares que salen cada año del país. Esta salida es dolorosa comparada con los 5.000 millones de dólares que ingresan por parte de nuestros hermanos migrantes, ¿no es cierto?, de transacción en transacción, de 300 en 300, de 400 en 400, y por otro lado tenemos grandes capitales que sacan miles de millones. Ahora, yo creo que un mecanismo rápido de recaudación que tiene en sus manos, ni siquiera en la ley, en sus manos con decreto ejecutivo el presidente Noboa, es derogar los decretos ejecutivos que expidió Guillermo Lasso, reduciendo la recaudación del impuesto a la salida de divisas. Eso se puede hacer con un simple decreto ejecutivo, derogando la reducción que hizo Guillermo Lasso. Solo con esa medida tendría aproximadamente entre 800 y 1.000 millones de dólares adicionales cada año, tomando en cuenta que, ¿no es cierto?, una décima parte de eso aproximadamente se podría recaudar ahora mismo en el mes de diciembre, otra décima parte de eso en el mes de enero, y se tendría liquidez inmediata para poder apoyar a pagar los décimos, salir de la crisis fiscal tan crítica que estamos viviendo y además iniciar algunas obras específicas en los territorios más conflictuados en materia de seguridad. Entonces, ahí hay una medida puntual, una alternativa rápida, ejecutiva, que puede ayudar al presidente. Otra cosa que hemos dicho nosotros, lo dijimos en campaña, lo repetimos ahora, hay que establecer las formas de aprovechar la liquidez
misma que tiene el Estado ecuatoriano en el Banco Central. Ya hicieron una movida parecida, no igual, pero parecida, tomando recursos de la CFN para que se los entregue al Ministerio de Finanzas y Finanzas con eso pague sueldos. Pero en cambio hemos debilitado a la CFN. Hay que buscar mecanismos a través del Banco Central para no debilitar a la CFN y a su vez fortalecer al Ministerio de Finanzas. Aquí el gobierno además debe miles de millones de dólares a los gobiernos locales, y los gobiernos locales, como nos lo demuestra el metro, nos lo demuestran grandes obras que han ocurrido en territorios locales, sí pueden ser dinamizadores de la economía local. Miren, una cosa es deber a 200 municipios, a 23 prefecturas, a 800 juntas parroquiales, y otra cosa es pagar esa deuda de inmediato y quedarse con una sola deuda con el Banco Central y lidiar eso ya de forma paulatina. Pero yo me ahorro de esa manera 1000 problemas políticos, ayudo a impulsar la economía nacional y solo tengo que lidiar con un problema financiero, con una institución como sería el Banco Central. Así que yo creo que hay formas muy concretas de hacerlo, de poder dar un impulso a la economía nacional. Esperemos que el presidente escuche estas opciones, pero sobre todo que los asambleístas pongan estas cosas sobre el tapete, pongan estos asuntos sobre la mesa para mostrar que al país hay alternativas, que no dependemos de portarnos demasiado generosos y bonitos con los grandes grupos económicos, perdonándoles sus deudas y cosas así. Doctor, ayer el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, y que también fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, candidato a alcalde de Quito por el Partido Social Cristiano, calificó a los empleados públicos, a todos, de ser vagos y corruptos. Voy a poner un extracto de lo que dijo y luego me gustaría escuchar su criterio. El gobierno tiene que sacrificarse. ¿Usted cree que este proyecto de ley es el inicio de un nuevo modelo? Tiene que ser el inicio de un nuevo modelo, Carlos. No, ahora no bien, me parece interesante que los empresarios digan, ya no podemos dar un impuesto más después de todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Pero una nueva remisión es ético. Mira, el gobierno en este momento necesita liquidez. Yo no voy a emitir un juicio de valor, lo han hecho todos los gobiernos anteriores, mal de muchos. Sin embargo, en este momento necesitan esa liquidez. Sí. Endeudarse, Carlos, endeudarse para mantener a una gran cantidad de vagos, ineficientes, gente corruptos. El gobierno tiene que sacrificarse. También lo dijo en la posta el día viernes. Ese discurso está rodando por todo el Ecuador. ¿Qué le parece? Bueno, me parece equivocado, estigmatizante. Ojalá los vagos no le arresten cuando se pasa el semáforo. Ojalá no tenga problemas con la ley y después esté pidiendo que actúe la Policía Nacional, que actúe las Fuerzas Armadas, que haya mejor educación y aspire a que los profesores simplemente hagan su trabajo y él dice que no hay que remunerarles, que no hay que compensarles porque son unos vagos. Mira, yo creo que ese odio, esa forma de estigmatizar a la gente debe ser superada. Creo que la votación que él recibió en Quito fue una clara señal del rechazo a ese tipo de planteamientos, pero bueno, lamentablemente está en su libertad de expresión, que ojalá no sea de difamación, y ojalá también la gente pueda responderle con contundencia y con educación de que eso no es así. Esta gente quiere desaparecer el Estado, pero les gusta hacer negocio. Pero por supuesto, pues por supuesto. Si acabamos de vivir esta fase con Guillermo Lasso, ¿no? Que hablaban del Estado obeso, de que hay que achicarlo, etcétera. Y resulta que lo que buscaban era entrar a las mafias de la contratación pública. Gente que ya tiene cientos de millones de dólares en su riqueza personal, pero que lo que necesitaban era el Estado para legitimar aún más el blanqueo de capitales, los recursos frutos de la corrupción, del narcotráfico. Y como lo han dicho algunos periodistas que tienen información, pero que no dan los detalles, sino que quieren que la ciudadanía haga una investigación propia, que se analicen pues en dónde es que se depositan los recursos de la corrupción, los recursos
que se roban del Estado ecuatoriano y que terminan apareciendo en bancos en las jurisdicciones como los paraísos fiscales de Panamá, como el Banco Banissi, entre otros. Entonces, esta es una réplica del discurso de Lazo, demostró que es un fracaso. Aquí creo que todo el mundo se da cuenta de que lo que necesitamos es el fortalecimiento de lo público, y lo público, por supuesto, que incluye a servidores públicos. ¿Cómo quieren que manejen el metro si es que no se lo hace con criterios de transporte público, con servidores públicos como son los conductores del metro de la ciudad de Quito? Es un gran ejemplo de que lo público puede ser definitivamente lo mejor, y que tenemos que más bien ir impulsando a que lo público, los servicios públicos, los activos públicos que nos pertenecen a todos puedan tener la mejor de las características. Economista, quiero topar un poco el tema de seguridad, porque justamente yo decía al inicio, ¿no? Ya vemos que el presidente Noboa se está moviendo un poco en el tema económico, pero usted conoce mejor que nadie cómo está el país, lo recorrió por completo en épocas de campaña y sabe lo que estamos viviendo. ¿Realmente se podrá afrontar el tema de seguridad en este corto tiempo? Parece que se le cayó la señal al doctor Andrés Arauz. Justamente estábamos conversando con el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República, con quien hacíamos un análisis. Él nos explicaba su punto de vista en materia económica, basados pues en la reforma de ley que está presentando el presidente Daniel Noboa, ¿no? Básicamente nos decía que no es que estaba mal la reforma, hay cosas que se pueden rescatar, pero sí hay que replantear, porque no nos dice a profundidad realmente cuál es la generación de empleo, en qué se basa, cuántas oportunidades de empleo se darán, en qué medida, en cuánto tiempo, ¿no? Realmente el beneficio, ¿no?, medible de aquello y en qué lapso de tiempo, porque recordemos que el presidente Noboa, Jaime, en lo que tiene para gobernar son aproximadamente 18 meses, en qué se beneficia o no, y distinguir, porque por ejemplo el tema de los bienes muebles, ¿no?, de la venta de casas y terrenos es preocupante para la ciudadanía, lo hemos escuchado en todos los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran parte de la población en este momento que ha tenido su casita, su terreno, y quiere venderlo, no es porque realmente, lo voy a vender porque quiero el dinero para algo importante, sino realmente porque no tengo. Tiene que pagar deudas. Cosas. Entonces analizar ahí está el a fondo economista, esa ley. ya en la recta final. Ya en la recta final. Le decía yo, el presidente, bueno, está tratando de hacer normativas y de reformar en función de la economía, pero aún no hemos visto nada de seguridad, y usted conoce muy bien la situación del país porque lo ha recorrido en su totalidad. A nivel de inversión, ¿cuál es la inversión urgente y emergente que hay que hacer en temas de seguridad? Porque vemos que nos siguen matando en las calles. Sí, hay que hacer inversiones urgentes en materia de equipamiento para nuestra policía, para que podamos aumentar la capacidad de videovigilancia en el país, pero quizás la inversión más importante es en materia de inteligencia, en la prevención de los delitos, en la prevención de las estructuras de la delincuencia organizada a nivel nacional, y eso requiere invertir tanto en equipamiento, pero sobre todo en talento humano, en gente que pueda tener esa capacidad analítica para anticiparse a los delitos. Y aunque suene extraño, eso implica tener unos buenos equipos humanos que estén todo el tiempo analizando datos, cifras, anticipándose, viendo las tendencias en cada parte del territorio nacional y decir, no, mira, aquí está empezando a haber mayor aumento de las denuncias, etcétera. Anticipémonos y actuemos de forma temprana ahí para mitigar los riesgos del cometimiento del delito. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, renovar patrullas, adquirir equipamiento, tecnología y demás. Ahorita no se está asignando todavía esos recursos para nuestra fuerza pública, y menos aún se está fortaleciendo la inteligencia. Veamos si es que realmente apuntan en esa dirección, pero lo primordial es contar con inversión pública en esos sectores.
Finalmente, ¿hay solución para arreglar la situación de inseguridad que vive el Ecuador y todos los problemas que nos aquejan en este momento si hay una buena decisión por parte del gobierno? Por supuesto que hay las formas de solucionar estos grandes problemas que tiene el país en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de nuestro sistema de salud pública. Hacemos un llamado y realmente aspiramos como ciudadanos, como patriotas, de que se empiecen a mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país, de que el presidente actúe con contundencia en ese sentido y que no se pierda, que no se desubique, de que quizás con el gran poder que se tiene en el Ejecutivo se empiece a utilizar las capacidades de inteligencia que tiene el Estado ecuatoriano para dedicarse a la persecución política, a perseguir a sus rivales, etcétera, sus adversarios electorales, en vez de destinar esos recursos a prevenir el delito. Hay mucho que hacer, pero en todos los casos requieren lo que se llama en el ámbito del desarrollo económico un big push, un gran empujón con fuerte inversión pública para que pueda mostrarse un impacto hacia la ciudadanía de que en efecto están cambiando las condiciones. Y eso requiere inversión social, generar paz, bienestar, inversión en cultura, en educación, en recuperación del espacio público, en tener un sistema de transporte público ágil, eficiente, transparente y que facilite la vida de la gente, como estamos viendo en el caso del Metro de Quito, que ha sido una gran señal de que se pueden hacer grandes cosas, si que hay la voluntad, la capacidad, la técnica, el conocimiento para lograrlo. Entonces, sí, se pueden hacer muchísimas cosas en nuestro país. Sinceramente, lamentablemente, este primer proyecto de ley no apunta en esa dirección, no resuelve los grandes problemas del Ecuador, resuelve los problemas de unos cuantos deudores de impuestos, pero no está apuntando a solucionar los problemas de la gente. Economista, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias al economista Andrés Arauz, ex candidato. Siempre con una sonrisa el economista Andrés Arauz. ¿Sabe qué? Déjeme, ahorita me hace acuerdo una seguidora de algo y me envió un mensaje. El economista Andrés Arauz, después de la campaña, estaba por Daule, ¿no? Por un sector de la Aurora, más o menos por un sector de unos centros comerciales. Justamente yo salía con mi mamá de ahí. Y cómo la gente se le acercaba y lo saludaba con mucho aprecio y él bastante carismático, con mucha humildad, se detuvo, ¿no? No había tenido la oportunidad, ya había pasado obviamente la época electoral, la campaña, ¿no? Y me dio mucho gusto, ¿no? Ver cuando las personas termina una campaña, sobre todo cuando no llegas, ¿no? A ocupar pues el puesto que tenías pensado, pero mantiene ese carisma, esa humildad, me pareció súper bonito. No se lo puede comentar, pero en todo caso, qué bueno. Bueno, ahí está el análisis del economista Andrés Arauz, que indiscutiblemente conoce economía. Eso no se lo puede discutir. Quizás doctor en economía. Algunas personas discrepan con él o le rechazan algunas cosas, puede ser, pero en economía pues siempre ha dado muestras de que conoce ciertamente